So we will try to conclude our subject and Donald Trump passing. Así que este momento vamos a intentar terminar nuestro estudio en cuestión del tema de que Donald Trump era o no era el que iba a establecer la ley dominical. Amen. So we're gonna go there. We're gonna ask Orlando, porfa, hacer una oración. Así que quiero pedir a Orlando que nos guíe en oración, por favor. Cariñoso Padre que estás en la altura de los cielos, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, Amén. con nuestros pecados que cargamos, Señor, pero venimos a ti porque tú nos puedes limpiar de todo Amén. pecado, Señor. Queremos, Señor, entrar en el segundo servicio, no sin antes pedir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos llevar a la práctica tu palabra, Señor. Que podamos nosotros comprender y entender los tiempos que estamos viviendo, Señor, para poder compartirle a otras almas, Señor, que también necesitan de ti, Señor. Ayúdenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. All right. We left off from our study Ahora, cuando estudiamos esto, nosotros nos habíamos quedado from question 6. That was the question we asked last week. En la We didn't look pregunta at the número- answer so much. I make mention of a few things, but we want to go back to the question. en la pregunta 6 nos habíamos quedado y no es que vimos la respuesta, sino que mencionamos ciertas citas para hablar de un tema, pero no dimos respuesta alguna. So question 6. That's all. The last question. Así que la pregunta 6 fue en la que nos quedamos. Gracias. Can you go to question 5 for a moment? Vamos a refrescar nuestra mente leyendo la pregunta número 5 primero. Please. All right. What will the beast with lamb-like horns? Y la pregunta 5 dice, ¿qué hará la bestia con cuernos de cordero? Do you remember? ¿Se acuerdan ustedes? Revelation 13:11. Apocalipsis 13:11, John said he saw a beast with Juan two horns dice like que a vio lamb una came up bestia from the earth. que se levantaba de la tierra con 2 cuernos y semejante a un cordero. And then he says that Y it luego will dice- speak like a ¿Hablaría como quién? dragon. Como un dragón. All right, change from it, sister. We said that a country with Dijimos que horns ese like a lamb país, will speak like a que ese país con cuernos de cordero hablará como un And dragón. we say that America speaking like a dragon indicates a change in his what? Y dijimos que Estados Unidos hablando como un dragón indicaría un cambio ¿en qué? En su constitución. Remember we discovered that Acuérdense que this descubrimos beast from the earth que esta bestia que se levanta de la tierra had 2 horns. tenía 2 We cuernos. asked the question, Y nos Last preguntamos week, nosotros la semana pasada if these 2 horns were together or were they que si separated? estos 2 cuernos estaban juntos o estaban separados. Yeah. We also established that the Y separation establecimos of the que esta horns in the separación head of de this los beast cuernos que está en la cabeza de la bestia signify a separation of significa una church and separación de state. iglesia y Estado. We established last week Y establecimos la from semana the book of pasada Samuel del libro de and Samuel from Daniel 7 y también del libro de that Daniel, capítulo horns 7, que has 2 cuernos applications. tiene doble aplicación. It represents political Representa poder político, as well as what? así como también que Religious. religioso. We established that Y these 2 establecimos horns que estos 2 cuernos represent separation of powers, representaban separación de poderes, separation of church and state. también separación de iglesia y Estado. We established, watch this now, Y establecimos, hermanos, that this system que este sistema with these 2 horns separated means that the church could not force its dogma upon the people. en donde se muestra que los 2 cuernos que están separados, la iglesia no puede establecer un dogma o un principio sobre el pueblo By a state law. decretada por el Estado. Neither can the state decree religious laws. Ni tampoco el Estado puede decretar una ley religiosa. Why? ¿Por qué? Because the very foundation of that Porque government los mismos fundamentos de ese país, de ese prohibits gobierno, prohíbe the state enforcing dogma. prohíbe religious al dogma. Estado imponer una ley religiosa. You remember that? ¿Se acuerdan que hablamos de the eso? Constitution
La Constitución de los Estados Unidos. Amen. We also discover that this También beast descubrimos que esta that on bestia these two horns we didn't have crowns. que Remember tiene that? dos cuernos, pero que no tiene corona. Meaning that this Eso country would not significa have a que king ese país or a queen. no tiene un reinado o un rey o una reina. Because watch this, this country Porque miren, would be este país governed sería by who? gobernado ¿por By quién? the people Por el pueblo, through their representative government. a través de sus gobiernos representativos. That's why they elect Es por eso que congressmen ellos and pueden senators and elegir presidents congresistas, senadores y presidentes. that they believe would rightly Que el carry pueblo out cree que their esta, own gente, the Constitution. que esta gente puede llevar a cabo lo que el pueblo desea. Amen. En la That's Constitución. why in some places Es there por eso que en are algunos certain, lugares, for example, a governor can be recalled les doy un ejemplo, un gobernador puede ser reelegido if they have enough people signing a certain petition. si tiene suficientes firmas o peticiones hechas por él. So if the governor is not doing what the people want, they can recall that governor or that representative. Entonces, si el gobernador está haciendo, cumpliendo lo que el pueblo le pidió, ellos pueden pedir por la reelección de ese gobernador. All right. So watch this now. ¿Sí? Entonces, miren, America speaking like a dragon. Remember we said that a dragon entonces aquí dice que Estados Unidos hablará como dragón. Y acuérdense que dijimos que dragón represent who? representa a quién? The devil. Al So diablo. America speaking like a Entonces, dragon si meaning Estados Unidos habla como dragón, significa that there will be a change in the government. que habrá un cambio en su gobierno. It will become a dragon-like government. Y será un gobierno estilo dragón. Remember we established that a Y dragon-like acuérdense government que establecimos que un gobierno estilo dragón, have a union of church and en state. ese estilo de gobierno hay unión de iglesia y Estado. Are you following me? The state dictates El in religious Estado matters, puede dictar cualquier ley en temas and the religiosos. church Y la iglesia enforce también and puede the imponer people through state sobre el laws pueblo a través de las leyes estatales their dogma. sus dogmas o sus creencias. So this government Entonces, would, este would gobierno cease to be a Christ-like government dejará de ser un gobierno cristocéntrico and begin to be a dragon-like government. y comenzará a convertirse en un gobierno de tipo de We also dragón. established También that establecimos when America begin to speak like a dragon que cuando Estados Unidos empiece a hablar como dragón, is when they enforce the mark of the beast, es cuando se implementará la marca de la bestia, known as the National Sunday Law. conocida como la Ley Dominical Nacional. So in other words, En the otras Protestant palabras, churches las iglesias protestantes that keep Sunday as the Sabbath que guardan el domingo como sábado will desire of the state desearán o pedirán al Estado to enforce Sunday que se imponga el domingo as a day of rest, como un día de descanso, and that everybody have to keep Sunday. para que todos puedan guardar el domingo. That's the enforcement of the mark of the beast. Esa es la obligación o lo que se imponga de la marca de la bestia, la imposición de la And marca also de la the bestia. mark of the image Y to the también beast. la marca de la imagen de la Because bestia. both the beast and Porque the ambos, image la keep bestia y which su day as imagen, the day of worship. Sunday. marcan a su día como su día de adoración, el cual es el domingo. But who brought over Sunday into Christendom? Pero ¿quién fue el que trajo el domingo al mundo cristiano? From paganism. Esto vino desde el paganismo. Which church? ¿Qué iglesia? Based on history. Basado en la historia. The Catholic Church. La iglesia católica. And remember, we saw in Y Revelation acuérdense 17, que nosotros verse vimos en 5, Apocalipsis 17:5 that this woman that have a name que written on her esta forehead, mujer que estaba con su nombre, con un nombre escrito en su frente, Mystery que Babylon, decía Misterio Babilonia, mother of what? la madre de qué? Of harlots. De las rameras. So this church is a mother church Entonces, that have esta daughters. iglesia es una iglesia madre que tiene hijas. Notice what Ezekiel says about the daughters. Quiero que noten lo que Ezequiel dice acerca de las hijas. What book are we going to ¿A go qué libro to? vamos, hermanos? The 16th chapter. What chapter? Ezequiel 16. ¿Cuál capítulo? Notice what the Bible says. Quiero que vean lo que dice la Biblia.
Let's look at verse chapter 16. Give me a chance just to find the exact verse I'm looking for. Ya. Vamos a buscar, estamos en el capítulo 16 de Ezequiel, ¿sí? ¿Estamos todos allí? Ya. Ya les digo. So is the mother, so is the daughter. The mothers eat sour grape and put. Yeah, verse 44. Vamos al versículo 44. Let's look at verse 35, then we go over to verse 44. 35 first. Yeah, verse 35. Versículo 35 primero y saltamos al 44. We can look at 32 first and then 35, Yeah. just to give some background here. Ujú. Miren, vamos a leer un contexto desde el 32 al 35 para entender mejor. So, 32 y 35. Yeah. The Bible says, but as a wife that committed adultery, La Biblia nos dice, sino como mujer adúltera, which taketh strangers instead of her husband. que en lugar de su marido recibe a ajenos. Verse 35. Versículo 35 Wherefore, dice, O harlot, por tanto, oh ramera, hear the word of who? oye la palabra de quién dice? De Notice Jehová. verse 44 now. Versículo 44, miren lo que dice. So notice that God is calling. Now this is symbolic language God using here to refer to his people in apostasy, all right? Ahora, este es un lenguaje simbólico que Dios utilizaba para referirse a su pueblo que estaba en apostasía. Because so God said that his people became an harlot. Porque Dios está diciendo que su pueblo llegó a ser como ramera, Just like a woman Así who is como una unfaithful mujer to her husband. que se muestra infiel hacia su esposo. Watch this now. So it says Mira. verse 44. Dice versículo Behold, 44. everyone that useth proverbs He aquí que todo aquel proverista, dice, shall use this proverb against thee, ha- saying, hará de ti proverbio diciendo, as is the mother, so is her. como la madre, tal es que. So the mother, the Bible describes as what? Entonces la Biblia la describe a la madre como qué? Harlot. Como ramera. And the Bible says, so is the Entonces, mother, la Biblia está so diciendo, is what? así como es la madre, así es la hija. And notice Revelation Y 17:5 en says Apocalipsis 17:5 that these daughters está diciendo que estas hijas are harlots. son rameras también. Are you following? Now watch this now. When a church Cuando una iglesia who claim Christ as her husband, dice ser la esposa de Cristo y que tiene a Cristo como su esposo, give their allegiance to another power. le está jurando su alianza a otro poder. The Bible says that La that Biblia church dice que is esa a harlot. iglesia es una ramera. Are you following me? ¿Me entienden? And this mystery Babylon, Y esta, mother of harlot. y esta madre de las rameras que tiene escrito Misterio Babilonia I told you that in the catechism, es madre ramera. Y el pastor les dijo que en el catecismo the Catholic Church claimed to La be the Iglesia mother church Católica of churches. dice ser la madre iglesia de todas las iglesias. Thank you. That's the term. Sí, gracias. La iglesia madre. So the mother keeps Sunday, the daughters Entonces, keep Sunday. la madre guarda el domingo, las hijas guardan el domingo. The mother believes that the soul is immortal. La madre cree que el alma es inmortal. The daughter believes the soul is immortal. Las hijas creen en lo mismo. That's why Es por eso every first Sunday of what? November. Am I right? Or every fifth, de que the day of the dead. el segundo Segundo. pero es el 2 de noviembre, es el primer domingo. Ya, el primero, Ya, es the first Sunday. ahí Ya, después es the digo, first Sunday. cada primero domingo. Ya. They go to the grave, to the cemetery. Es por eso que cada primer domingo del mes de noviembre hay mucha gente que va al cementerio. Cada primero de noviembre. El primer día de cada noviembre. Sí, No, el primero de noviembre. but they don't do it in the week. So if it fallen in, so that's why I said, Si lo hacen
But domingo es el día porque es Sí. casi domingo todo el mundo. Cualquier lo retrasan el feriado. Yeah. All right, whatever. But you know that in November they Pero go to ustedes seek saben- the dead. Pero ustedes saben que el mes de noviembre aquí en Ecuador se celebra el Día de los Muertos, en la que Just la gente like va in a la Mexico. iglesia, así como lo hacen en México, Yeah? Where people, the priest is there also doing his En donde praying el people from sacerdote está purgatory to y pues Heaven. está orando para orar por esa supuesta alma para que deje el limbo y se vaya al cielo. Are you following me? Now watch this. Miren, And people communicate with their dead y relatives. ahí incluso la gente busca comunicarse con sus familiares muertos They talk. The Bible says y les hablan. La Biblia nos enseña that to talk to the dead is to talk to demons. que hablar con los muertos es hablar con los By the way, demonios. in the book of Numbers, De in the hecho, book of en el Deuteronomy, libro de Deuteronomio, the 18th chapter, en el capítulo 18 de Deuteronomio, God says to his people, Dios le dice a su if you pueblo, try to communicate with the si dead, intentan comunicarse con los muertos, you will be destroyed. vas a ser destruido. God says, kill Dios these people. dice, mata a esa gente. And that's why he even said that there should be no one that communicate with the dead among my Y people. dice, debería ser que nadie trate de comunicarse con los muertos. Are you following me? The Protestant churches, Las iglesias the protestantes, evangelical churches, las iglesias may not evangélicas, go to the cemetery like the Catholics do, quizá no vayan al cementerio como lo hacen los católicos, but they believe that when you die, pero ellos creen que cuando usted the muere, body goes to the grave, su cuerpo va a la tumba, but the spirit pero el espíritu goes to God. sube a Dios. And that the spirit is a conscious entity, Y el espíritu es una entidad consciente. dice, Ellos dicen that have intelligence, que tiene inteligencia and that they can come back and visit you. y que puede regresar y visitarle, que ella dice que tienen asuntos. It's the same pendientes. belief, Es la misma just like the creencia, Catholic. así tal cual como los So is católicos. the mother, Así como es so la is the madre, what? así son qué? Las hijas. Yeah, that's the Bible. Eso está en la Biblia. So watch this now, friend. Entonces miren, The mother in the past la madre, así como fue en el pasado, got government to enforce their religious doctrine on the whole world. Who? The mother in the past, Ya. Así como la madre en el pasado tuvo que imponer leyes by government por los gobiernos against en many contra de mucha gente. and anybody who Seguía did a not Dios. follow Y todo aquel que no seguía Rome's desire esos estatutos, esos deseos de Roma, were burned at the stake eran puestos al fuego, Quemado. quemado, ajá, or puestos a la hoguera, they were tortured o eran torturados by some of those weapons of torture that Rome invented. por una de esas torturas horribles que Roma inventó. And you know, guys, in Ecuador, even there in the center of Quito, you have weapons of torture that they still keep in good condition. Ya. Incluso ustedes, hermanos, algunos de ustedes deberían saber que en las iglesias que están en el centro tienen guardadas y en buen estado las máquinas de tortura. You talk about the Inquisition. You ¿Se remember that? acuerdan cuando se hablaba del tema de la Inquisición? Yeah. Rome used to outlaw the Bible. They passed laws against the Bible. Roma utilizaba todo eso para que cuando se pase leyes en contra No. de la You Biblia, see, but they just passed their laws sí, establecían leyes contra la Biblia. contra de la Biblia. So if you were found reading the Entonces, Bible, si usted era hallado estudiando la Biblia, you were burned at the stake with the Bible. usted era quemado en la hoguera con su Biblia. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? ¿Me siguen el hilo? So what we're seeing here, Entonces lo que the estamos viendo daughters aquí es que las hijas will also follow the footsteps of the mother, seguirán seeking las to mismas enforce huellas de la madre, buscando imponer by state law a través del Estado Sunday. al domingo como una ley nacional. Wow. That's why when you read Revelation 17:6, Es por eso al leer el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 6, the Bible says that the la Biblia woman dice que was la mujer drunken
with the blood of the saints. estaba emborrachada de la sangre de los santos. And Revelation 20 verse 4 Y says Apocalipsis 24 nos dice that the image to the beast que la imagen de la bestia will cause many to be beheaded causará a que muchos sean who decapitados. refuse to receive, Aquellos que to se worship the rehúsen image a adorar a la imagen and receive the mark. y recibir su marca. Are you following me? So here we are ¿Están seeing. conmigo? Entonces aquí estamos viendo todo eso. So is the mother, so is the Tal es la daughter. madre, tal es la hija. And by the way, it is the daughter churches Y de hecho son las iglesias hijas that will restore las que through their restaurarán influence a través de su political power influencia to the papacy. poderes políticos al papado. In other words, Restaurarán ese poder the político al papacy papado. of En by otras itself palabras, cannot pass the national Sunday law. el papado por sí solo no puede establecer una ley And that's dominical. why they are seeking to Es por eso unite que está all the churches buscando with Rome. unificar a todas las iglesias con Roma. That's why in the year 1962, Es por eso que en el año de 1962 they established what is called, establecieron lo que es llamado, what was it called again, they wonder? Give me a chance. Huh? 1962. Vatican Council II. fue establecido un concilio del Vaticano II, Dos. o el segundo concilio del Thank you. Vaticano. What was it for? ¿Y para, Thank y you. para One qué, second. y para qué era establecido este segundo Before 1962, concilio del before Vaticano? 1962, Incluso antes de 1962, the Catholic Church la Iglesia Católica referred to all Protestant churches, se refería a todas las iglesias protestantes dissidents. como Heretics. disidentes, como herejes. 1962 was when they established. No, one. You're talking about the Second Vatican Council was 1962. Isn't that when they did the Milan document? No. That's the Lima text. That's what it's called, the Lima text. That's it. So what is before that time? All Entonces, Protestants antes de were ese called tiempo, heretics antes de 1962, todo protestante era llamado hereje by the Catholic o Church, disidente por la Iglesia Católica. and they believed that all heretics were to be put to death. Y ellos creían que todo hereje tenía que ser echado a la hoguera, muerto. But 1962 came. Pero al llegar este año, 1962, They established the Second Vatican Council. establecieron este segundo concilio Then vaticano they started to call the Protestant churches separated brethren. y empezaron a llamarle a estos protestantes hermanos separados. And the purpose of the Second Vatican Council was to unite Y el propósito de este concilio, de este segundo concilio vaticano, era de unificar all churches a with todas the las papacy iglesias con el papado in an ecumenical body, en un cuerpo unificado, ecuménico, which means to lo que significa unite estar into one church unificados en una sola iglesia, with the Pope at the head. con el Papa como su cabeza principal. Are you following what I'm saying here? ¿Me están siguiendo lo que digo? Watch this now. I want to say something now. Miren, quiero decir ahora algo. And I want you to be clear with this. Quiero ser claro con esto. You remember when the early church became corrupted? ¿Se acuerdan? You heard the question, yeah. So it's Ok. La pregunta que Dani hizo fue que la iglesia adventista también va a ser una ramera porque se va a unificar a la iglesia. So that's a good question. Will the Adventist church become a whore because she's uniting with the churches? All right. Cuando todas estas iglesias se unen, sería más claro de que entendamos que es la unión de fe. Exactamente. En común puntos. Sí. Now watch this now. Let me explain this. Déjenme When the early explicarles. church became Cuando la corrupted, iglesia primitiva llegó a corromperse, the Bible says la Biblia dice that Antipas, that was a reference to the faithful few, those who remain faithful to the message. We call Yeah. it Antipas, right here in the book of Revelation. ok, los llamaba Antipas, ¿sí? A aquel grupo que se rebelaba a seguir los estatutos. Apocalipsis, ¿cuál dijiste? Let's go to chapter 2. Just want to find that word there. Yeah.
Which verse? Just a moment, give me a chance. Chapter 2. Verse 13 of chapter 2. Thank you. Verse 13. Thank you, one. The Bible says, I know thy works. Antipas mismo, sí. Let's read the text now. El I know texto thy works. dice, yo conozco tus obras, What else? y donde moras, dice, Who? donde está la silla de Satanás, And that thou holdest fast thy name, and Y- hast not denied my faith, y retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. even in those days where Antipas was my faithful martyr, Ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, who was slain among you where Satan dwelleth. el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Now watch this now. What period was this? ¿Qué periodo fue este? Verse 12 said it was the period of Pergamos, El versículo 12 nos dice que fue el tiempo de la iglesia de Pérgamo, one of the seven churches. una de las 7 iglesias. Now Pergamos Sí, ahora, Pérgamo, was from the year AD 323. Pérgamo estuvo desde el año, which one? 323 323, AD. antes de, After Christ. después de Cristo, To 538 AD. hasta el 538 después de No Cristo. question. Entonces, What pregunto, happened in 538? ¿qué sucedió en el año 538? What prophecy fulfilled there? ¿Qué profecía se cumplió allí? Based on our previous study. Basada en nuestros estudios previos, acuérdense. Talk number one. Beginning of the 1260. El inicio de las 1260, What la happened? profecía. What happened that commenced that period? What was given? ¿Qué fue dado para que inicie ese periodo de tiempo? Give power to who? The Catholic Church, the Justiniano le papacy. dio poder a quién? A la iglesia, al Political papado. power. Le dio poder político. There was a union of church and state. in Eso fue 538. una unión de iglesia y Estado en ese tiempo. And from there commenced the Y a 1260 partir de year ahí persecution. comenzó la persecución de las 2600, de los 1260 años, correcto. To 1798. Are you following? Hasta 1798, ¿estamos? So here we are seeing that this Entonces, period, aquí estamos viendo que este periodo de tiempo, watch this. By the way, when you look at the period, de hecho, cuando vemos de periodo en periodo, question, pregunta, from 323, who was actually ruling the Roman government at that time? ¿quién estaba gobernando el Imperio Romano en el año 323? Constantine. ¿Quién? Constantino. And remember, Y Constantine acuérdense que in AD Constantino 321 en el año 321 enforced what? estableció qué o impuso qué cosa? Dominical. Una In ley favor of who? dominical. In favor of who? ¿A favor de quién? The papacy. De la Iglesia Católica ese So watch tiempo, this. el papado. From Entonces, miren, 323 to 538 323 hasta el 538 was the period fue el when the periodo church en donde la Iglesia started to seek political power. empezó a buscar poder político. And power was given to the church. Look at the Y Bible. el, y el poder fue dado a la Iglesia a través de quién? Poco a poco. O poco a poco, To different representatives. a diferentes representantes, Emperors. a Thank you, diferentes Lord. emperadores. And in 500 and 508, Y en el año 508, Clovis Clodoveo went to the Pope, fue al papado, knelt down, se rodilló, lifted his sword, levantó su espada, and pledged allegiance juró to the Pope. alianza al papado. And for 30 years Y durante 30 años fought to put the Catholic Church in a position of political power. luchó para poder establecer al papado con un poder político. And 538. Y Notice en el año 538. 538, So 30 years entonces noten que durante 30 años fulfilling the prophecy. se estaba cumpliendo la profecía. Are you guys following what we're talking about? ¿Están siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, hermanos? So we are seeing history Entonces estamos replaying mirando itself, hasta en la repeating historia itself. que todo se está repitiendo nuevamente. leading us down to the daughters, Guiándonos a dónde? to A the donde daughter nos churches, the muestran apostate daughter churches. las hijas
de la Apóstata. hermana iglesia, las hijas apóstatas, seeking now political power que ahora están buscando obtener poder político. to enforce ¿Para qué? Para imponer the authority, the sign of the authority Esa- of the mother. ese sello de autoridad a De la la- madre. En Estados Unidos hace como Constantino, ¿no? Exactly. You're going to give over power. Le va a dar poder. All right. So go to question 6 now. Entonces ahora sí, So coming now. Thank you, Wanda. Thank you. That's the end. That's the end. So watch this now. When the church Entonces, became mira. corrupted, respondiendo a la pregunta de Dani, cuando la iglesia se corrompió, the majority went into apostasy. la mayoría entró en apostasía. But watch this. ¿Sí? When they entered into apostasy, Pero mira, cuando entraron en apostasía, God didn't consider the apostate as his people. Dios no les consideró a los apóstatas como su pueblo. The apostate became the papal church. Los apóstatas llegaron a ser la iglesia papal. You see, the Catholic Sí. Church would not Mira, exist la iglesia católica no existía if the early church, the majority of the members of the early church did not apostatize. no hubiese existido si la mayoría La iglesia primitiva. los Miembros. miembros de la iglesia primitiva no hubiesen apostatado, Are you following me? So watch it now. Sí, me But the sigues. faithful that remained sino que los fieles que se quedaron were still considered the primitive church. eran considerados aún como iglesia primitiva. Not the apostate, No los apóstatas, the faithful few los pocos that the fieles Bible que quedaron, described. los que la in Biblia los Revelation describe 2:13 en Apocalipsis as 12:13 Antipas. como antipas. What does the word antipas mean? Ahora, ¿qué significa esta palabra antipas? It means against. Significa los que estaban en contra. So it wasn't one person. Entonces no era una persona, It means that these people Significa que were esta gente anti-papacy. eran en contra del papado. Are you following me? So Antipapistas antipas, eran. against. They thought they were protesting. Thank you. Entonces estaban protestando. Entonces, Against the como apostasy that antipapistas. was occurring. Y eso fue cuando la apostasía ocurrió. They were protesting against it. Estaban reclamando en contra. Those people Sí. were considered the Entonces, primitive church. Esta gente en contra eran los que eran considerados la iglesia primitiva. But the majority apostatized. Pero la Same- mayoría que apostató, It's the same thing. The Adventist church will never become Babylon. ahora, es la misma cosa. La iglesia adventista nunca va a llegar a ser Babilonia. She will never become a part Nunca llegará a formar parte of the apostate churches. de las iglesias apóstatas. Yes, we are having the majority apostatizing, Sí, tenemos la mayoría de miembros que están apostatando, but the faithful few, pero los pocos fieles, like us here, así como And all the nosotros various aquí groups that y are- otros varios grupos that que are son holding, and even fieles, those within that are holding on to the message, y algunos que y aún así se mantienen firmes al mensaje, those people esta are the gente ones that God consider as Seventh-day Adventists. son los que Dios los considera como adventistas del séptimo día. So the Adventist church will never become a part of the Entonces, apostate la church. iglesia adventista como tal nunca llegará a ser parte de Irrespective de of este what the movimiento. leadership is doing right now. Igual. Irrespective of what the leadership are doing En now. cuestión de lo que los líderes están haciendo ahora mismo. They're trying to bring the church in to be a part of this ecumenism. Están tratando de hacer que la iglesia esté en este movimiento de ecumenismo. But the faithful will never be a part of that. Pero los fieles que se queden nunca formarán parte And de the eso. faithful are the ones that God consider Seventh-day Y Adventists. los fieles que se quedan son los que Dios considera como fieles adventistas del séptimo día. Amen. Like You want us? Come on. The remnant, as one is remnant of her seed. como Revelation 12, Wanda 17. menciona, el remanente de su simiente. Amen. They are going to be faithful. Ellos son los que considerarán And como they fieles. are the church. Y ellos son la iglesia Amen. remanente. Amen. So, Amen. so we will never become a part of that system. Entonces la iglesia The faithful. nunca llegará a ser The parte de- organization may become a part of it. ¿sí? Los fieles nunca llegaremos a ser parte de este movimiento, pero la organización quizá puede llegar a ser. And that's what they're doing right now. Y es lo que están haciendo ahora mismo. Watch it. So question 6. Entonces, Who pregunta did número this 6. session say will enforce the National Sunday Law? The President or Congress? ¿Quién dijo la inspiración que hará cumplir la ley dominical nacional? ¿El presidente o el Congreso? Change for me, sis. The Bible says that the beast with two horns will speak as a dragon.
La Biblia dice que la bestia con dos cuernos hablará como dragón. Revelation 13:11. Eso está en Apocalipsis 13:11. How will the U.S. government speak as a dragon? ¿Cómo entonces es que el gobierno americano hablará como dragón? Watch this. It speaks through its legislative body or Dice, House of Congress. hablará a través de su cuerpo legislativo o la casa del Congreso, Because they are the ones, they are the lawmakers. porque ellos son los que establecen o crean las leyes, Because they represent porque the ellos people of the representan different states. la voz del pueblo en diferentes estados. Are you following? ¿Están Watch. conmigo? All right. Change from sister. The spirit of prophecy, now we want to find out how will this be done. Dice, el espíritu de profecía revela claramente. We want to find out how this will be done. How will they get, Vamos a- how will the Sunday law be enforced? By the president or Congress? Vamos Let's a find out. averiguar por el espíritu de profecía quién va a establecer esta ley dominical, el Congreso o el presidente. And remember, the Bible said it will speak. Y acuérdense que la Biblia dice que hablará. And the country speak through lawmaking, to the legislators. Y también habrá personas que estén en contra de los que legislen o que creen las leyes. No, Los what I'm saying, legisladores. the government speak through lawmakers. Ok, el gobierno habla a través de las leyes, ustedes saben. Are you following? ¿Sí? And the lawmakers Y or a través de sus the House of legisladores. Congress. ¿Sí? Y los legisladores, ustedes saben, están en el Congreso. So right here, even in the Bible, you Entonces, find that the Bible says it's the lawmakers that will enforce this mark of the beast. Incluso en la Biblia mismo dice, y está claramente dicho, que son los legisladores los que establecerán la marca de la bestia. But how? What will influence them Pero to ahora, do it? ¿cómo? ¿Cómo serán ellos influenciados a hacerlo? Let's find out now. The Spirit of Vamos a prophecy averiguar. gives us in detail now. El espíritu de profecía nos da en detalle cada The Spirit cosa. of prophecy reveals that the clergy of the churches will influence the American people or the religious world to demand that Congress legislate the observance of Sunday. El espíritu de profecía revela claramente que el clero de las Or iglesias pastors. influirá en el pueblo estadounidense para exigir que el Congreso legisle la observancia del domingo. So the pastors, these pastors Entonces, will los influence pastores their congregation. Estarán influenciando a sus They say, congregaciones. you go to Congress and you tell these representatives, Dice, tú irás al Congreso y les dirás a los representantes que están allí, enforce Sunday worship. establece la ley dominical, And if you don't do it, impón la ley dominical. Y si no lo hacen, we won't vote for you. no vamos a votar por ti como legislador. And these men, because they Entonces, want to estos maintain, hombres, porque quieren mantener their political sus puestos, position, ajá, will entonces, ¿qué harán? pass a law in favor. Impondrán la ley a But question, favor. who Pero pregunta, influence the people? ¿quién influencia a la gente? The prophet said the clergy, the La pastors. profeta dice que el clérigo, los They won't go pastores, to the Congress, the ministers. They will irán, influence the laicos to go and ask for it, ellos demand it. influenciarán a los laicos para que vayan a la gente a que impongan. Watch it now. Let's continue reading. Vamos a continuar leyendo. They will yield, speaking of the congressmen, will yield to the popular, notice now, the popular what? Demand for the enforcement of a national Sunday law. Hablando de los legisladores, dice, los legisladores cederán a la demanda popular para que se aplique una ley dominical In other nacional. words, so En there will otras be palabras, a popular demand for it. There will be a cry for it by the people. habrá una, como quien dice, una petición en gran manera por el pueblo hacia los When legisladores. you talk about something popular, what do you mean? Cuando se habla de algo popular, ¿qué quiere decir? Everybody seems to desire the same thing. Todos parecen estar de acuerdo In en algo, favor of it. a favor de algo. So Cuando it algo se becomes vuelve a popular, popular demand. entonces se vuelve una demanda Don't popular. forget. No se The olviden de president esto. nor the Congress will just get up. We know the president can't pass the law, but the Congress won't just get up one day and say, we're going to pass a Sunday law. No, there must be a popular demand for it. A great majority in favor of this movement. Un presidente o el Congreso no puede levantarse de la noche a la mañana y decir, voy a imponer esta ley. No, debe haber un voto popular para que ahí uno de los dos pueda poner en práctica. Not the president, but the No Congress. solo el presidente. No el presidente, no solo. perdón. Sí, no el presidente, sino el The Congreso. Congress. Watch this now.
Sunday law. La ley dominical. No, therefore, it won't be President Donald Trump or any other president who will pass the Sunday law. Por eso dice, por lo tanto, no será el presidente Donald Trump ni ningún otro presidente quien apruebe la ley dominical. It will be Congress who will do it based on the spirit of prophecy. Será el Congreso el que lo haga basándose en el espíritu de profecía. Notice these following statements. Noten lo que dice las siguientes citas. Anda ahí, cambia. Siente ahí, no, siente ahí. Siente. Oh. This statement says, from Esta cita dice, Signs of the Time, November 28, desde la señal de 1900, los tiempos, de paragraph 2, noviembre 28 de 1900, el párrafo 2. the prophet says, La profeta dice, when our nation shall so abjure or renounce the principles of his government as to enact a Sunday law. cuando nuestra nación abjure, es decir, renuncie a los principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical, Protestantism will in this act join hands with the papacy. el protestantismo se unirá en este acto al papado. Now, notice what she says here. Who she Noten says? lo que nuestra hermana Our Elena what? dice. ¿Nuestro qué? Nuestra nación. No, is the president the only person in the nation? Ahora, ¿el presidente es la única persona en la nación? When you say a nation, what are you saying? Cuando dice una nación, ¿qué está diciendo? Thank you. Todos. I just know. Change. The next statement La says, siguiente cita dice, we are to stand the trial and test of persecution because of allegiance to the truth. debemos soportar la prueba de la persecución por nuestra lealtad a la verdad. Not a move has been made in exalting the idol Sabbath. No se ha hecho ni un movimiento para exaltar el sábado ídolo, Let's finish it. Change this, brother. In bringing around Sunday observance through what? dice, para traer la observancia del domingo a través de qué? Lessons what? De la legislación. Who make laws? ¿Quiénes hacen las leyes? Los legisladores. The prophet says La profeta está that diciendo this movement que este of Sunday movimiento observance de la is observancia del coming domingo through legislation. llega a ponerse a través de qué? De la legislación. Change. There are many who, if they understood the spirit and the result of religious what wonder, Hay muchos que si comprendieran el espíritu y el resultado de la legislación, ¿qué tipo de legislación? Religiosa. would not do anything to forward in the least the movement for Sunday enforcement. No harían nada por impulsar en lo más mínimo el movimiento a favor de la observancia del So domingo. if the lawmakers understand Si los legisladores entendieran this movement that is going on que- now in secret que este movimiento que ahora está actuando en secreto to enforce Sunday observance, they would not entendieran que fuera para imponer esta ley, to ellos, sign in favor of that law. ellos no lo hicieran, ellos no firmarían a favor de esto. That's from, go back, brother, Sermons on Top, Volume 1, 78.1. Esto es acá de Sermones y Charlas de párrafo 78.1. Change. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Notice this is very important. Miren, esto es muy importante. Political corruption. Dice, la corrupción In other words, política, men wanting power en otras palabras, el hombre está buscando poder and want to hold on to power, y aferrarse a ese no poder. matter what they have to do. No importa lo que tenga que hacer. The prophet says La dangerous to profeta justice. dice que es peligroso para la justicia, pone en That's riesgo why la we always justicia. want our political representative to be honest people. Es por eso que queremos nosotros que nuestros representantes políticos sean gente honesta. When they are moral in society, it helps to stay. Porque cuando hay moralidad en la sociedad, se You know, in puede these men, mantener in these todavía. En estos hombres se puede mantener la moralidad aún. Watch this. And even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor,
Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurar ese favor público. Notice now, will yield to Noten de the qué popular manera. demand for a law enforcing Sunday observance. Dice, doblegándose a las exigencias populares, es decir, del pueblo, por una ley que imponga la observancia del domingo. So the prophet said there have to Entonces be la profeta dice que debe haber a popular demand for it before Congress do it. una demanda popular antes de que el Congreso lo haga. So Congress won't just do it. The people have to say, listen, a great majority of us are in favor of a Sunday law. Give it to us. Entonces el pueblo dirá, somos la gran mayoría que está pidiendo esto y el Congreso ¿qué tendrá que decir? Ok, lo pongo. Yo creo que esta gran mayoría es protestante, no va a ser católica. All right. So watch this now. We know Catholic will be mixing it. However, Sabemos que católicos based on estarán prophecy, mezclados it ahí, is the image of the beast, pero which is the basado en apostate profecía churches, será la imagen de la bestia, la cual es la unión de las iglesias apóstatas, that will be the ones to que get serán this law aquellos passed in que favor of the mother. intentarán mostrarse a favor de esta ley And give back the power to the y de mother. hecho le den poder a la madre. Have mercy. That's from Last Day Events 129. Eso paragraph. es sacado de Eventos de los Últimos Días, párrafo 112.2. Page. Página 112.2. Change. Next statement says, to secure popularity and patronage, Siguiente cita dice, para obtener esta popularidad y apoyo, notice what it says now. To do what? noten lo que dice, To para obtener secure ¿qué? popularity and what? Support. Popularidad y apoyo. Notice now, Miren, legislators will yield to demand for what? los legisladores cederán a la demanda de una ley que, If you don't fulfill like this, then Ellen White is a false prophet. si no cumplen de esta manera, entonces Elena de White es una falsa profeta. And all these people who are saying is the president, then they would be the true Y prophet. toda esta gente que dice que el presidente lo hará son buenos profetas. But we know that that won't Pero be. sabemos que no va a ser Because así. Revelation 13:11 Porque says that Apocalipsis 13:11 the beast dice with que two la horns will bestia con speak dos cuernos like a dragon. hablará como dragón. And when America speak like a dragon, cuando is really when they Estados pass Unidos, a Sunday law. Cuando Estados Unidos hable como dragón es cuando establecerá la ley dominical. Watch this. Miren, Legislators will yield to the demand for a Sunday law by the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God. Our nation will disconnect herself fully from what? Righteousness. los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la In justicia. other words, En otras America palabras, Estados as a Unidos nation ceased como to be nación God's nation. dejará de ser la nación de Dios. Are you following me? It ceased to have God's hand of mercy yet Dejará taken over. de tener la mano misericordiosa de Dios. So America's probation closes when Entonces, el cierre de pass Estados Unidos a de national América Sunday law. se cierra cuando se establezca la ley dominical. Even now, God's hand is on America. Incluso ahora está la mano de Dios sobre Estados His Unidos. hand of blessing. Está su mano de bendiciones todavía. Change. The people of the United States have been a favorite people. El Prophet pueblo de said los that. Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, eso dice el profeta. But Pero hay un pero. when they restrict religious liberty, Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, surrender Protestantism, renuncien al protestantismo and give countenance to popery, y le ayuden al papado, the measure of their guilt will be full, la medida de su culpa se habrá completado. and national apostasy will be registered in the books of heaven. Y apostasía nacional será registrado en los libros del cielo. So America become an apostate nation Entonces Estados Unidos se volverá una nación apóstata completamente. from her principles. De sus principios, ¿no? Sí, Apostatarán de sus principios. Change. When our nation, in its legislative councils, Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos, where is going to be promoted? ¿dónde van a ser Legislative? Thank you. Not president. no el presidente, no dice en sus concilios? Shall enact laws to bind the consciences of men
in regard to their religious privileges, para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, enforcing Sunday observance, imponiendo la observancia del domingo and bringing oppressive power to bear against those who keep the seventh-day Sabbath. y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo, el séptimo día. The law of God will, to all intents and purposes, be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Wow. Dice, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Ahí we're going to see destruction coming up in America Y ustedes van a ver cómo la destrucción llega sobre Estados Unidos after they pass the national Sunday law. después de que se establezca la ley dominical. Change. Our land, America, is in Nuestra jeopardy. tierra, es decir, Estados Unidos, está en riesgo. Why is she saying our ¿Por qué land? ella nombra como nuestra? Because she was an American. Porque ella era americana. Watch it now. ¿Sí? The time is drawing on when Dice, se acerca el tiempo its legislators shall so abjure or abandon or renounce the principles of Protestantism, Se acerca el tiempo en que sus legisladores apurarán, es decir, abandonarán o rechazarán a los principios del protestantismo, as to give countenance to Romish apostasy. hasta el punto de dar su apoyo a la apostasía romana. Remember, Acuérdense Protestantism, que el a protestantismo, Protestant government, un gobierno protestante, have separation of church and state. tiene separación de gobierno y Estado, Amen? de iglesia y Estado. That's serious. Eso es serio, hermano. Watch this now. Miren, Now stay with me now. Stay with me. Watch this. As we were coming down to a close, just reading this statement. Did you change? All right. We see that efforts are being made to restrict our religious liberties. vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. What year was this written? ¿Qué año dice el escrito que fue hecho? What was happening then? ¿Qué That's the pasaba en one. ese What was año? happening? Yeah, there was a bill trying to pass the first Sunderland in America. Había Called una it ley Blair que estaba Bill. intentando ser establecida en Estados Unidos en ese año llamada la ley de Blair. Question: what message came to the Adventist church? ¿Qué mensaje le llegó a la iglesia adventista en ese año? And question: when righteousness by faith came to the church? Y pregunta, ¿cuándo fue llegada When it came to the church? When it came to the ¿cuándo llegó la iglesia la justificación por la fe? Who brought that message? Not the human agent. Not the human agent. Quien trajo ese mensaje no fue un agente humano. No, yes, he was human agent. But what I'm saying, let me rephrase the question. ¿Quién trajo ese mensaje a la iglesia? No habla Or let me put it this way: who came with the message? ¿Quién llegó con ese mensaje? Of the Godhead, the member of the Godhead. ¿Qué miembro de la deidad fue? Que viene con ese mensaje. The latter rain. Como lluvia tardía. You get that? ¿Me entienden? Why? ¿Por qué? God was trying to prepare his people Dios estaba tratando de preparar a su pueblo to become perfect and ready for the ¿Para qué? first under law. para que llegaran a estar listos cuando se establezca la primera ley dominical. But when the leadership of the Adventist church Pero rejected cuando the los message líderes of righteousness by faith, de la iglesia adventista de ese tiempo rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, God had to turn away the latter rain Dios tuvo que dejar de lado la lluvia tardía and turn away the national Sunday law y apartarse de la ley dominical in his mercy en su misericordia, because the church was not ready. porque la iglesia no estaba lista todavía. And right now, when there's a movement to enforce a national Sunday law second time, the church still not in the condition ready for this. Y ahora que estamos por segunda vez la gente intentando establecer una segunda ley dominical, aún la iglesia no está lista para eso. Because we have not truly embraced. Porque naturalmente, de manera natural, estamos abrazando. We have not embraced the message of righteousness. No hemos abrazado este mensaje de la justificación. Even those of us who believe in that message, incluso a aquellos de nosotros o entre nosotros que hayamos creído en ese mensaje, we have not embraced the message no practically, estamos abrazando este mensaje de manera práctica. only in theory. Solamente lo tenemos Because por when we teoría. all embrace it practically, we're going to see a transformation that we have never seen before.
Porque si lo abrazáramos de manera práctica, tuviésemos una transformación la cual no hemos visto antes, that will make us ready for the que process nos that has started. alistaría a nosotros para enfrentar la ley dominical. Change. Have mercy. I feel such a burden of Nuestra- warning on my soul because the light that was given, the word of the Lord, it says. Was that there must be no delay in getting the special warnings contained Thank you, in Wanda. books before the people. Have mercy. Nuestra hermana de Juárez dice, siento tal carga de advertencia en mi alma, porque la luz que se me dio, la palabra del Señor, era que no debía haber demora en hacer llegar al pueblo las advertencias especiales contenidas en estos libros. In other words, those books dealing with the prophecies, En dealing otras with our palabras, message for this time, estos libros que hablan con la profecía, que habla de nuestro tiempo, of these things that are going to happen. de estas cosas que van a The suceder. prophet says La profeta está she diciendo had this que burden in ella her tenía esa heart carga en su because corazón, the church did not do her porque duty. la iglesia no estaba haciendo o cumpliendo su tarea, And we are not doing our duty now. y no lo estamos haciendo ni ahora In mismo. view of a coming Sunday law, Incluso en expectativa de una ley dominical. the church presently La not giving the iglesia message. actualmente no está dando el mensaje. We're trying to escape to the mountain Estamos tratando de escapar a las and montañas leave the people in the city to perish y in dejar a la ignorance. gente en la ciudad a que perezcan When the law comes, when the Sunday cuando law la comes. ley dominical venga. Even the present truth. Listen, Incluso not los one of títulos us de in la this edad congregation presente, ninguno de nosotros en estas Including congregaciones, incluyéndonos a are nosotros, aggressive enough in getting the message out. estamos haciendo suficiente nuestro trabajo en dar el mensaje. We are told by the prophet Se nos ha dicho por la profeta that our effort de in que getting the message out nuestros esfuerzos en esparcir el mensaje must afuera be more intense than the pioneers. debe ser más intenso que lo que hicieron nuestros pioneros. Did you understand what sacrifices those people made to get the message out to the world? ¿Entienden ustedes el sacrificio que nuestros pioneros hicieron para llevar el mensaje? If we should read you history of what they did, Si nosotros revisáramos la historia de lo que ellos hicieron corporately and individually, de manera conjunta e individual, listen, my brethren, we're not Escúcheme, even hermano. doing the fraction of the sacrifices they made. nosotros no estamos haciendo ni siquiera una fracción de lo que ellos hicieron. And yet we are told that we have to do more than they did. Y según la profeta, nosotros debemos hacer más de lo que ellos hicieron. Have mercy. Did we finish this? No, only the last part, if they were properly circulated. Thank you, one. Read the statement, Dice, one. si se distribuyeran adecuadamente. Vamos a leer completo para que entiendan el contexto. Read the statement. La siguiente. No, lee sobre eso. Finish. Desde Go back again from the beginning. Sí. I feel such a burden of warning on my soul because the light that was given, the word of the Lord, was that there must be no delay in getting the special warnings contained in these books before the people. If they were properly circulated, Notice now, change. Dice, siento tal carga de advertencia en mi alma, porque la luz que se me dio, la palabra del Señor, era que no debía haber demora en hacer llegar al pueblo las advertencias especiales contenidas en estos libros. Si se distribuyeran adecuadamente, if they were properly circulated, you didn't put them. I have been shown it would prevent many from uniting in a petition to Congress to make Sunday observance a law. What what she said? She says, I have been shown that it will prevent many from uniting, what? dice, si In a se petition to Congress. hubiesen circulado adecuadamente, se me ha mostrado que evitarían que muchos se unieran en una petición al Congreso para hacer de la observancia del domingo una to ley. Make Sunday observance a law. So who's going to pass the law? Entonces, ¿quiénes van a establecer la ley? Congress. El Congreso. The prophet says if many of the people knew our message, they would not unite in seeking La Congress to profeta pass a dice Sunday law. que si ellos hubiesen sabido esto mucho tiempo antes, no se hubiesen unificado para imponer una ley dominical. So it's not the president. Who's going to do Entonces, it? no es el presidente. ¿Quién lo va a hacer? Congress. El Congreso. Shouldn't they say petition the president? No, the president is No not es, king. no es The una Congress. petición del presidente, es el Congreso. Many honest souls, if the light of truth contained in the books had come to them, would not have put their names to that petition. Supposing they were doing God's service when they were exalting a spurious Sabbath that had not its
written for his authority. Wow. Muchas almas honestas, dice, si la luz de la verdad contenida en los libros hubiera llegado a ellas, no habrían puesto sus nombres en esa petición, suponiendo que estaban haciendo un servicio a Dios cuando estaban exaltando un sábado In other espurio, words, que many no in the tenían como movement autoridad. En otras palabras, muchos en ese to movimiento enforce Sunday para observance imponer la observancia are doing it ignorant. están haciéndolo ignorante. There are even true Christians that are doing this, Pueden ser verdaderos cristianos haciendo esto, but they don't realize pero como no se dan because they don't cuenta, have the information. porque no tienen la información escrita That aquí, movement is a ese satanic movement movimiento es un movimiento satánico, because the church. porque la iglesia está dormida. That's from the book. This is from the Ellen G. White 1888 material, Y page esto fue sacado de los 872.2. materiales de Elena G. de White de 1888 en la página 872 del párrafo 3. Change quickly. The Lord gave me much freedom in speaking to the people in regard to the development in Congress of the strict enforcement of Sunday laws. El Señor me dio mucha libertad para hablar al pueblo con respecto al desarrollo en el Congreso de la imposición estricta de las leyes dominicales. Where will the Sunday law take place? ¿En dónde van a tomar In lugar the las leyes? Congress. En el Congreso. Statement after statement. Cita tras cita nos habla They're del repeating Congreso. what? The same thing. These people teaching now that Donald Trump is going to pass Sunday law. Y otra gente está enseñando que Donald Trump será el que establezca. They're contradicting the prophet of the Están Lord, contradiciendo a la profeta del Señor, including the prophet of Patmos, incluyendo al profeta de Patmos. who said that El America cual will dijo que speak Estados like a dragon. será el que hable como dragón. Change. That's from letters, by the way. Note. Y Change aquí again. tenemos una nota, hermanos. Ellen White is very explicit that the Sunday controversy will be what? Agitated throughout Christendom. Notice that. When you agitate something, what are you talking about? Read, brother. Elena de White dice, es muy explícita en cuanto a que la controversia del sábado-domingo será agitada en toda la cristiandad. ¿Qué quiere decir la palabra When you talk agitada? about agitate, when you agitate something, Cuando usted agita algo, ¿qué quiere decir? Hablar del tema mucho. thank you. You're talking about the subject. Usted está hablando constantemente del tema. You're bringing it to the forefront. Usted le trae como a primer tópico. It's top of mind, all right? Thank Está you. como en primer lugar en su mente. Watch this now. ¿Sí? It will become a question of intense interest throughout the Christian world. Se convertirá en una cuestión de intenso interés en todo el mundo In cristiano. other words, you're here in Ecuador, palabras, they're aquí en Ecuador. going to be recorded. Think, what time is it? Oh, almost 1:20. Finish now. Here in Ecuador, we're going to see it on the news. Aquí en Ecuador, incluso en las noticias, We'll be talking about them pushing for a Sunday law in Congress. va a salir en primicia el establecimiento de la ley It dominicana will en el become Congreso. a popular, it won't be something secret. No va a ser algo secreto, Are you following? It will become a popular issue. porque va a llegar a ser un tema popular. Los predicadores, los pastores van a estar predicando eso desde Desde el la púlpito. importancia de guardar el El domingo, como el día del Señor. Are you following? Exactly. Because they want the law to be passed. Porque quieren que se establezca la ley. Watch this now, watch this now. The ministers of apostate Protestantism will argue that disasters of an unnatural character are God's judgment upon us for desecrating the Sunday Sabbath. Los ministros del protestantismo apóstata argumentarán que los desastres de carácter antinatural son el juicio de Dios sobre nosotros por profanar el sábado Have you heard dominical. about ¿Han escuchado climate ustedes change? del cambio climático? You remember that Pope Francis Acuérdense que el Papa Francisco and all the churches y todas las are iglesias pushing this agenda of climate change. están imponiendo este tema del cambio climático And they're saying that because of desecration of Sunday, we are having so much changes in the climate. y están diciendo que por desconsagrar el sábado, El domingo. el domingo, estamos Having changes in the climate, unnatural changes. produciendo cambios naturales en el clima. And they're saying that they find, based on science, Y están diciendo, basado en la ciencia, that one day of the week must be set aside for rest. que un día de la semana tiene que ser apartado para el descanso. And Pope Francis, in his Laudato Si,
Y el Papa Francisco en su escrito, el Laudato Si, said that nations dice que las naciones must no longer be concerned about borders, no deben preocuparse de crear fronteras, that they must all now unite and push and bring about the healing of the nation by observing climate change. que todos deberían unificarse y preocuparse más por este tema del clima, In order to bring the healing of the planet. para que puedan traer sanación al planeta. He said every president, every government Ahí dice que cada presidente, cada gobierno must work towards this end. debe trabajar con ese propósito. That's their thing. Have mercy. And we're told in great controversy Y se nos dicho hasta en el libro del conflicto de los siglos that the disasters happening, que los desastres que están sucediendo they're going to blame it van a on the culpar a desecration of Sunday. van a culpar a esto como desconsagración del domingo. And that in order to appease the wrath of God, Y para que haya paz y no la ira de Dios, o para apaciguar la ira de Dios, man must come back to Sunday observance by law. el hombre debe regresar a observar el domingo por ley. The prophet predicted that in the La profeta lo 1800s. predijo en los 1800. And in thus 1024, that's the movement, that's the saying among the Catholic Church and all the apostate churches, including the United Nations. Y ese movimiento en este año sigue en vigencia, incluyendo a las Naciones Unidos. Ellen White predicted this in Elena de White 1800. predijo esto en los 1800 And it is happening right now. y está sucediendo hasta ahora. That's why when I see the Adventist church, Es por eso que cuando se vea una iglesia adventista, when our leadership cuando nuestros líderes is joining with the se churches están unificando a las and are iglesias now promoting climate y change. están promoviendo este cambio climático. By the way, they even have sermons prepared for preachers to preach on Sabbath about healing the planet. De hecho, ya tienen sermones previstos y preparados para darle a los predicadores que hablen acerca de curar el planeta, By observing observando the principles put down by the scientists in respect to climate change. Can you repeat that part? Principles established by scientists to observe the climate agenda. But they put down that. They lay that foundation, I write it down, put it down. Ya, ok. Está Establishing. estableciendo las pruebas científicas Dice. que ellos dicen que pues por pruebas científicas se puede tener este cambio climático. Because truly, there's no scientific evidence Porque verdaderamente no hay evidencia científica that we are having changes in the climate. que muestre que tenemos cambio en el clima. Because they are saying that the planet is getting Porque hotter están and hotter. diciendo que el planeta se está calentando cada vez más. Over 30,000 scientists have proven that the climate is cooling down, not getting hotter. Y hay más de 30,000 estudios científicos muestran que el planeta se está enfriando y no calentando. But they're not showing you that. By the way, Ellos no muestran eso. when the climate agenda, when the global, what's the other term they use apart from climate change? There was another one, Al Gore, when he came out with it. Global warming. That was what they used to refer to before. Han escuchado también el otro tema que tiene que ver con el cambio climático como, When they introduced it, that was como calentamiento global. yeah. Al Gore, Sí, Al Gore, he was a presidential candidate, but didn't vice president. But watch it. Al Gore fue vicepresidente. This man was the one who brought forth this global warming. Este hombre fue el que trajo este tema de calentamiento global Watch this. And it was based on false invented science. y fue basado en falsa evidencia científica. Have mercy. But the prophet says that they Pero would el profeta use this, dice the que papacy would utilizó use eso, this el papado utilizó eso in order to push the Sunday law. I'm para coming back to it. imponer la ley dominical. Did you know that before the first Sunday law was ¿Sabían passed? ustedes que cuando se estableció, después de que se estableció la No, primera ley antes, dominical, antes. antes de que se establezca la primera ley dominical By Constantine. por Constantino, Do you know one of the things they used to push it? ¿saben ustedes cuál fue la primera cosa que él impuso? Climate. El clima también. History repeating La itself. historia se repite. Have mercy. Did we finish this note? Ya. Yeah, change. Their arguments will convince their people
who will then turn to their elected representative and demand a Sunday legislation. Sus argumentos convencerán a su pueblo, que entonces se dirigirá a sus representantes electos y exigirá la In legislación other words, local. En otras the palabras, demand for a Sunday legislation will be a grassroots or bottom-up rather than a top-down movement. la demanda de legislación dominical será un movimiento de base o de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo, por lo que no importa quién sea el presidente. You get that? So it won't be, it will be a grassroots movement. Entonces será un movimiento de base. Influenced by who? The ministers. ¿Influenciado por quién? Por los ministros. Ministers influence the people do the dirty works. Los pastores influencian al pueblo y el pueblo pues hace la obra sucia. Final statement. Jay, this is what Ellen White said. Miren lo que I dice have hermana de been White much dice. burdened in regards to movements that are now in progress for the enforcement of Sunday observance. That's the last Me he one. sentido muy agobiado por los movimientos que están en marcha para imponer la observancia del domingo. It has been shown to me that Satan has been working earnestly to carry out his designs to restrict religious liberty. Who's working? Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando seriamente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. ¿Quién ha estado trabajando así? Watch this now. Miren, Plans of serious import to the people of God are advancing in an underhand manner among the clergymen of the various denominations. planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera solapada entre los clérigos de varias denominaciones. Watch it now, change brother. And the object of this secret maneuvering is to win, notice now, popular favor for the enforcement of what wonder? Y el, Sunday law. objeto de esta maniobra secreta es ganar el favor popular para la imposición de ¿qué? Have mercy. Ahí está, If la the santidad people- dominical. If the people can be led to favor a Sunday law, Si el pueblo puede ser llevado a favorecer una ley then dominical, the clergy intend to exert their united what? Influence to obtain a religious amendment to the Constitution. entonces el clero tiene la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? Talk to me. Un cambio. Es un cambio. Watch this now. To what? The Constitution. ¿A qué? A la Constitución. So watch it. Before they can even enforce the law, they have to change the Constitution. Antes de que se pueda imponer esa ley, tienen que cambiar la Constitución. Because the Constitution prohibits. Porque la Constitución, de hecho, lo prohíbe. Are you following me? People can go to court and say what the Constitution is against it. But if they change the Constitution, then the people have nothing as, como dice, espalda, ¿cómo dice? Como, No respaldo, no back. Thank you. Sí. Digamos que usted va a un juicio y la Constitución puede decirle que está bien y que está mal, pero si cambian la Constitución, usted no tiene respaldo alguno para defenderse. Watch this. And compel the nation to keep Sunday. That's Y the last obligan one. a la nación a guardar el domingo. Venga, Holanda, los friends. Brethren, Hermanos, don't follow those who are saying this is the president. no sigan a aquellos que dicen que será el presidente, It is clear. Bible, porque spirit of está prophecy. claro que mostramos con la Biblia y el espíritu de It profecía is Congress. que será el Congreso el que The establezca. people of the religious movement, influenced by ministers to demand El pueblo, el cual será influenciado por los ministros, serán quienes demanden por and the esta people in imposición. turn ask, demand of Congress that they must enforce Sunday observance. Y el pueblo será el que pedirá, que requerirá del Congreso que se imponga una ley. Amen. Vamos a terminar en oración, ¿ok? Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por permitirnos estudiar tu palabra y aclarar todos los puntos, Señor, para que las influencias opuestas no nos hagan creer lo contrario. Amen. Gracias por mostrarnos en base bíblica y al espíritu de profecía, por hacernos claro la idea de quién impondrá o qué institución impondrá la ley dominical, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos nosotros estar apercibidos de este tema, entenderlo de manera clara
para de esta forma también compartir con aquellas personas que están en ignorancia, Señor, Yes, Lord. para que puedan ellos también hacer preparación y tomar una decisión basado ya en el conocimiento y para salvación de sus almas. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en el transcurso del sábado. No permitas que nos separemos de ti, Señor, y que nuestra mente esté siempre consagrada a ti. No solo el sábado, sino todo momento, cada día, Señor, entregarnos a ti, para que podamos tener victoria sobre cada pecado. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, bendigas los diezmos y ofrendas que se han entregado para tu obra, Señor, para el crecimiento de tu obra. Permítenos seguir entregándote lo que es tuyo, Señor, con el claro conocimiento de que tú eres el dueño de todo y que tú nos provees para lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias.